Bueno, entonces vamos a arrancar nuestra cuarta y última clase de nuestro curso, la ansiedad desde la TCC. Nada más recordando un poquito lo que platicamos en las otras clases. El último que estuvimos charlando fue acerca de la alianza terapéutica, ¿no? Que era esencial para entender cómo trabajar con personas con ansiedad, ¿no? Creo que en este punto queda claro em, cómo identificar, cómo hacer un análisis, cómo utilizar toda esta gama de herramientas que nos van a permitir poder diagnosticar a una persona con ansiedad, ¿no? Es muy claro los síntomas físicos, ya los platicamos en la última sesión, cuáles son estos síntomas físicos que obviamente son muy claros en una persona con ansiedad, pero como siempre, yo sí los voy a invitar a que no descarten cuestiones médicas. Esto es muy importante para que finalmente, si un paciente llega con estos síntomas físicos muy remarcados, también es conveniente mandarlo a una revisión médica, ¿no? Porque igual puede tratarse de alguna cuestión congénita, alguna enfermedad y lo principal, y esto siempre se los voy a recomendar, es que descarten toda cuestión médica, ¿no? Si el paciente va al médico, ya lo revisaron, ya le hicieron análisis, ya le hicieron pruebas, bueno, y no aparece nada orgánico, bueno, ahí entramos nosotros totalmente. Aunque ahorita vamos a encontrar no es paradoja, pero ahorita vamos a ver que hay síntomas que sí son propiamente que provocados por esta cuestión de estrés o ansiedad, ¿no? Pero lo importante es poder diferenciar entre la parte fisiológica y obviamente la parte cognitiva, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Porque les decía que había esta cuestión de la somatización, cuando a la persona se le empieza a caer el cabello, por ejemplo, ¿no? Se le empieza a caer el cabello, o le da urticaria, o le salen granitos, empieza a tener repercusiones por el trabajo, por el estrés en el trabajo, por el estrés en la familia, o por otro tipo de situación que le está generando tensión. Y bueno, aquí vamos a ver que sí, los síntomas físicos sí son provocados por una cuestión emocional, ¿no? De estrés, por no saber manejar estos grados de presión. Y entonces la persona que tiene una cuestión laboral muy exigente, pues obviamente puede empezar a caerse de cabello. Y aunque vaya al médico, la causa a veces tardan un poquito en detectarla o en encontrarla, vamos a dirigirla a estos estados de ansiedad o de estrés muy elevados. No son lo mismo, ¿eh? No son lo mismo. Aquí lo estoy poniendo bajo la misma conceptualización, pero no, vamos a diferenciar, porque el estrés tendría una causa clara, ¿no? Obviamente la presión por entregar un determinado trabajo. Recuerden que la ansiedad es más la percepción del sujeto, del paciente, con respecto a alguna situación o cosa que esté afrontando, ¿no? Entonces, sí hacemos esta distinción porque la ansiedad puede aparecer en muchas cuestiones que ni siquiera realmente puedan ser amenazantes o preocupantes como tal, ¿no? Y vimos algunos ejemplos de ansiedad, la más común que sería la ansiedad social, que es este miedo desbordado a salir de casa, ¿no? O estar en grupos grandes de gente o viajar en transporte público, ¿no? Entonces, sí hacemos esta aclaración para que ustedes tengan precisamente esa claridad para hacer un buen diagnóstico y obviamente aplicar las herramientas cuando se trate de ansiedad. Es claro que no va a ser el único trastorno al cual nos vamos a enfrentar con un paciente. Otro de los grandes temas que se abordan en terapia es la depresión, ¿no? Pero bueno, ahí ya sería otro tema, porque igual, digo, aunque ocupamos muchas de las herramientas que ahorita hemos visto, digamos que sí va a tener obviamente su variante para aplicarse y trabajarla desde la TCC. ¿Vale? Bueno, después de esta breve introducción, nada más quería puntualizar el descartar la parte médica, que es importante, y no dejarla de lado, ¿no? Y poder diferenciar entre niveles de estrés y presión, obviamente laboral, por ejemplo, familiar, y por otro lado,
una ansiedad, ¿sí? Esta preocupación desbordada sobre cuestiones que muy probablemente no tengan esa dimensión que está provocando los pensamientos del paciente que los esté sobredimensionando. Y bueno, entonces hablamos de esta alianza terapéutica. Hablamos de que tenía que haber una congruencia entre ser bueno, un ser humano y un buen profesionista, y obviamente ser empático, afable, no directivo, pero sí poder conectarse con el paciente, ¿no? El próximo taller sobre depresión, sí, de hecho ya lo estuvimos armando, ya lo estuvimos ensamblando. Y bueno, ya me estoy anticipando un poquito, pero sí, el otro taller va a ser sobre TCC y la depresión. Ahí ahorita les dejo el flyer que aparece como manual para que si se animan, pues adelante. Estaremos empezando en unos 15 días para que me dé tiempo igual a ensamblarlo de la mejor manera. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos con esta parte de... Gracias, Normita. Sí, ya lo tenemos. Ahorita les comparto el flyer. Y bueno, entonces, ser congruentes, tratarlo como yo quisiera ser tratado, aceptar que es un paciente, que si una persona llega con ansiedad frente a nosotros solicitando esta sesión, es porque no se ha desbordado, ya se le salió de control o no puede tratarlo. O a veces le cuesta mucho a las personas aceptar que necesitan ayuda. Esto es una causa muy más común de lo que uno cree. La persona cree que va a poder manejar la situación de ansiedad y llega a un punto en que puede alargar la intervención profesional por años, ¿no? Pensando en que sí va a poder controlarlo, que sí va a poder regularlo, y finalmente llegan ya muy desbordados con nosotros, ya llegan en un punto bastante agudo, ¿no? Debo ayudarlo a que se sienta en un lugar seguro y esto también es importante, ¿no? El hecho de que generemos ese ambiente, y yo les platicaba algunos lineamientos, ¿no? Como el hecho de invitarlo a que se exprese con las palabras, las formas que requiera y reafirmarle que esto es totalmente confidencial, que finalmente todo lo que se hable ahí no se va a enterar por ningún otro lado y que esto es meramente, si preguntamos, es para poder tener un poquito de contexto y poder ayudarlo en todos estos aspectos. Bueno, entonces esto es lo que estábamos charlando brevemente. Hablábamos sobre no juzgar, somos la ayuda y estamos de su lado, aunque ojo, aquí va a ser muy importante mantener una neutralidad porque nosotros no somos jueces, no estamos juzgando los comportamientos de la persona, del paciente, ¿no? Entonces esto sí quiero puntualizarlo porque sí llega a darse casos en donde puede salir nuestro prejuicio con respecto a la situación que estamos charlando y esto pueda afectar nuestra evaluación totalmente neutral, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ah, ok. Eh, es importante para una persona con ansiedad remarcarle sus progresos. ¿Sí? Si la persona no podía salir al jardín de su casa porque entraba con esta sensación de ansiedad, este desbordamiento, con todos estos pensamientos y síntomas físicos, si de pronto nos dice, oiga, salí al jardín, pude salir al jardín, nosotros no debemos reforzarlo, inclusive no desbordarlo tampoco, pero sí reforzarlo como un progreso. ¿Sí? Esto es muy importante porque para una persona con ansiedad, es un gran logro, sí, es un gran logro, ese salir al jardín, estarse ahí unos minutos o caminar media cuadra o llegar a la tienda que está a 2 cuadras, es un gran paso, un gran progreso. Y es ahí donde tenemos que reforzar, ¿sí? Lo estás logrando, llevas un buen camino, es un progreso, para que la persona no lo minimice, no minimice sus pequeños logros, ¿no? Tomar un pequeño tiempo para conocer los intereses del paciente. Yo les comentaba que sí es importante, de pronto esta charla informal, ¿no? Cuando llega y cómo está el tráfico, y qué tal la familia. Esto se da más cuando tenemos ya pacientes con cierto
grado de conocimiento, ¿no? Y también a lo mejor con un proceso un poquito más largo, a lo mejor ya han estado con nosotros 4, 5, 6 sesiones y ya hay un grado de confianza para poder hablar, aunque sea de manera casual, sobre la familia, sobre dónde trabaja, qué hace, cuáles son sus hobbies. Y obviamente es un interés genuino, ¿no? El hecho de saber qué estudian, dónde estudiaron, qué les gustaría hacer. Esto también nos puede brindar muchísima información en todos los aspectos. Entonces no hay que descartar en ningún momento toda esta información. Sí, bueno. Y finalmente hablamos sobre el aspecto de que fuéramos transparentes, ¿no? Desde el inicio explicar en qué consiste la TCC, la terapia cognitivo-conductual, situación, respuesta, pero en medio de la situación y la respuesta está pensamientos y emociones, y la respuesta puede ser adaptativa o desadaptativa. En estos 10 segundos, yo les acabo de explicar en qué consiste el modelo de la TCC, ¿no? Así vamos a trabajar. Irle explicando los conceptos, los principales. Vamos a trabajar con pensamientos y creencias, pero hay una diferencia, tanto el pensamiento que puede ser de manera voluntaria, como puede ser de manera involuntaria, lo que es un pensamiento automático, ¿no? Y las creencias que obviamente tendrían este cobijo, por llamarlo así, no consciente o inconsciente. No me estoy refiriendo al inconsciente freudiano, me estoy refiriendo a que son patrones o esquemas cognitivos que se establecen y que repetimos, ¿sí? Es importante el feedback, la retroalimentación, generar una dinámica. Tampoco se trata de que nosotros estemos hablando todo el tiempo, ¿sí? Que apenas diga unas palabras el paciente y nosotros empecemos, ahí nos sigamos y ya le platicamos ya todas las suposiciones que estemos haciendo. No, no, es importante dejar hablar al paciente. Siempre es muy importante dejarlo hablar, ¿sí? Pero es muy importante saber en qué momento tomar elementos de lo que nos está diciendo para empezar a generar el feedback, ¿sí? Esta realimentación o retroalimentación. ¿Por qué es muy importante? Porque nos podemos sentar y el paciente se empieza a hablar y se avienta una hora, hora y media hablando. Hay personas que se pueden aventar 2, 3 horas hablando, ¿eh? Y sí, puede resultar un cierto nivel catártico, ¿no? Puede liberar ciertas cosas, pero no se está resolviendo nada, ¿no? Entonces, sí es necesario el feedback, sí es necesario que al menos tengamos 2, 3 intervenciones en las sesiones. Yo manejo sesiones de 50, 60 minutos. eh, y sí, realizar intervenciones con este feedback que permitan generarle escenarios. Esto se los platiqué en el primer taller. En el primer taller les hablé de que yo le invito a mis pacientes a generar escenarios de posibles estrategias o soluciones que en cuestión colaborativa, o sea, entre los dos los generamos y los ponemos ahí. Generamos un escenario uno, un escenario dos, un escenario tres, y el paciente va a decir, ah, ok, me interesa esta reflexión, este pensamiento, quiero seguir analizándolo y la estrategia que puedo utilizar para solucionar la situación. ¿Sí? El escenario 2 no me convence mucho, no creo que sea la causa, el motivo, entonces lo voy a desechar, o el escenario 3 lo voy a tener como una segunda opción, ¿sí? Esta es la forma en que yo trabajo, que obviamente intento sustentarla en la TCC. Recuerden que es colaborativo. Todo este trabajo tiene que ser colaborativo. Sí, invitando siempre a que el paciente sea el que reflexione, analice, deduzca. Nosotros le vamos poniendo elementos que consideramos importantes, pero finalmente el experto en conocerse, pues es el mismo paciente, ¿sí? Entonces, en este caso, si dejamos estos escenarios, a lo mejor el paciente a la siguiente sesión dice, no me sirvió ninguno de estos escenarios para aplicarlo, necesitamos generar nuevos, ok, empezamos nuevamente. Entonces es importante hablar de esta mesa imaginaria, que obviamente empecé a manejar el concepto de mesa imaginaria por la cuestión de la terapia a distancia,
porque en el supuesto caso de que estemos de manera presencial, sí es conveniente que tengamos una mesita, por lo menos con nuestras tablas para tener hojas, plumas, para que pueda apuntar el paciente, ¿no? Y también es válido invitarlo a que tome apuntes, ¿sí? Así como si fuera la escuela, como si estuviera en clase, invitarlo. Hay, por ejemplo, elementos, herramientas muy claras y se le invita desde la primera sesión. Si gusta, puede hacer anotaciones, puede hacer apuntes de lo que a usted se le haga más importante y que pueda recordar o que quiera recordar. Recuerden que es cognitiva conductual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es necesario que el paciente aprenda a autoconocerse. ¿Y cómo va a autoconocerse? Bueno, aprendiendo. Entonces es una terapia que invita a que el paciente, después de un proceso, acabe siendo su propio psicoterapeuta. Yo sé que choca con algunos otros pilares, ¿no? Otras terapias, como principalmente la psicoanalítica, ¿no? Pero inclusive el mismo Beck estudió durante mucho tiempo el psicoanálisis, por eso él renuncia al psicoanálisis y trae esta propuesta junto con Albert Ellis. Lo hicieron por separado, después hubo esta convergencia, pero sí conocían el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis puede ser un poco impersonal, enfocarse en lo inconsciente del paciente, no en el paciente, y puede ser un proceso un poco más tardado y obviamente bajo otros esquemas, ¿no? Tocando puntos más sensibles, quizás más profundos, y aquí voy a hacer esta aclaración. No es que no funcione la terapia psicoanalítica, no es que no funcione la TCC, por supuesto que funciona, pero digamos que incluso la personalidad del paciente puede ser decisiva para inclinarse por algún tipo de terapia, ¿no? Yo les mencionaba que la TCC es muy importante porque es muy práctica, es aplicable, busca tener, obviamente, progresos rápidos, mostrables, a diferencia del psicoanálisis, que puede ser muy larga, ¿no? Puede llevar años, ¿no? Y si una persona sufre de alguna fobia social, que en psicoanálisis sería una neurosis, en la TCC, pues no nos podemos dar el lujos como pacientes de esperar un año, 2 años, 3 años a sanar o tener control sobre mi fobia, porque si salgo a trabajar o dependo de mi ingreso, esto puede dañar no solamente mi economía, sino todo lo que dependa de ello, ¿no? Entonces, no estoy mencionando que no funcione, hay cosas muy interesantes, pero sí que si nosotros nos vamos por la TCC, bueno, apliquemos estas técnicas de la TCC, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos, Alfredo. Saludos, saludos, Luis. Tenía una duda, lo que pasa es que algunas compañeras me han comentado esta terapia enfocada en soluciones. Eh, Quisiera, bueno, si alguien conoce o si conoces, Luis, como es la diferencia entre esta terapia enfocada en soluciones a la PCC. Básicamente es la misma, Alfredo, pero le llaman terapias de tercera generación. Es como una terapia cognitivo-conductual pulida y enfocada específicamente, precisamente, en soluciones, ¿no? Se enfoca a dar soluciones. Estos escenarios que yo les pongo es muy parecido a esta terapia basada en soluciones, enfocada en soluciones y a la terapia de compromiso. Entonces, es una terapia cognitivo-conductual, que le llaman precisamente como una evolución y enfocada a ser muy presta, así muy rápida, ¿no? A ver cuál es la situación, vamos a poner posibles soluciones para resolver la situación. Recuerden que manejamos la palabra situaciones, no problemas, porque le quita mucha carga, mucha connotación, mucha carga al significado, pero básicamente es una variante de la TCC, Alfredo.
Ok, ok, gracias. De nada, perdón. Sí, ahorita en la TCC se está manejando terapias de tercera generación y empiezan a tomar muchos elementos inclusive de la gestal, de la terapia humanista y de la logoterapia, ¿no? Que empiezan a puntualizar, a enfocarse pensamientos positivos, más asertivos, pensar en soluciones. Por ejemplo, el principio de esta terapia que nos mencionaba su compañero es enfocarnos en las soluciones, no en las situaciones, no en los problemas, ¿sí? Y esto es muy interesante porque la mayoría de las personas nos enfocamos a la situación y no a la solución, ¿no? Yo les pongo mucho el ejemplo de esta llanta ponchada. Hay gente que está martirizándose pensando, es que debí revisar las llantas, o es que mi esposo, mi esposa debió revisar las llantas, o es que no debió haber pasado por ese bache, o es que debía haber comprado la llanta nueva y está recuerden que se llama pensamientos rumiantes en el problema. La situación ya está, tenemos una llanta ponchada, pero la persona insiste en seguir pensando, en encontrar culpables, en poder castigar a los culpables, en tratar de hundirse en todo ese mar de la situación, cuando la solución es clara. Se ponchó la llanta, hay que cambiarla. Sí. Yo sé que parece muy simple, pero si ustedes ya están dando terapia, siempre inviten a sus pacientes a enfocarse en soluciones, ¿no? Ejemplo, terminé con el novio, ¿no? O no sé qué hacer con mi novio, no sé si seguir con él o no seguir con él. Bueno, los escenarios son claros. Si tú terminas con tu novio, puede pasar esto. Si no terminas con tu novio, puede pasar lo otro, ¿no? Pero el punto es qué te está generando la relación con él. O sea, todavía no terminas con el novio, pero qué situación emocional te está generando el mantener una relación con esta persona, ¿no? Y lo más importante, ¿por qué? Si estás repitiendo un patrón, si anteriores parejas han resultado bajo el mismo esquema, bajo los mismos resultados, entonces nos vamos a enfocar realmente a la raíz de la situación para buscar una solución y no enfocarnos de si estuvo bien, si estuvo mal, si pudiese cambiar el tiempo, si no pudiesen cambiar el tiempo, no, es cómo vamos a solucionarlo. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas que el paciente se ha dado durante años, las estrategias que se ha también compartido a sí mismo, ha creado para sí para enfrentar este tipo de situaciones? ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta que tengan? Yo, profe, buenas noches. Hola, Marta. En este caso, me ha tocado pacientes que ya van como que casados con una mm, técnica. Por ejemplo, em, una paciente que quiere forzoso una constelación familiar, porque dice que su tía la practicó y que a su tía le funcionó y que ella quiere que a ella también le funcione y demás. Pero en este caso se le habla de la técnica que tú estás utilizando, en qué vas enfocado y demás, pero la paciente sigue aferrada con eso de que es que si a ella le ayudó, a mí me va a ayudar. Aquí, ¿cómo le puedo hacer para que la paciente se abra un poco más y que vea que hay más técnicas aparte de esa y que a lo mejor si a su tía le funcionó, a ella posiblemente no le funcione de la misma satisfacción que ella quisiera? Muchas gracias, Marta. En este caso, siempre los voy a invitar que ustedes tengan sus protocolos de terapia, ¿no? ¿Cuáles son esos protocolos? La primera sesión le explicamos qué es la TCC, ¿no? Cómo se va a diferenciar si es necesario de psicoanálisis, de la gestal, de estas variantes que, bueno, propiamente no son terapias psicológicas, digo, en este caso, y en específicamente, en el caso que nos presenta su compañera, platicamos con la señora invitándola que si ella está buscando este tipo de respuesta,
tiene que buscar a un terapeuta. Ojo, no es lo mismo psicoterapeuta que un terapeuta especializado en ese tipo de prácticas, ¿no? No pretendo minimizarla ni ningún otro aspecto, pero una vez que nosotros explicamos qué es la TCC, porque recuerden que una de las preguntas esenciales que hacemos al inicio del primer contacto es preguntarles si ya tomaron terapia. Y si ya tomaron terapia, ¿qué tipo de terapia? ¿Y por qué dejaron de tomarla? Esto es muy importante. Hay gente que dice, no, pues yo tomaba psicoanálisis, ¿no? Pero la verdad no veía avances, ya llevaba mucho tiempo y nunca pasó nada, ¿no? O yo llevaba yo llevaba gestal, humanista, y pues también pasó tiempo, pero pues nada, me apapachaban, pero no me decían, no me proponían, no había nada. Ah, ok. Y estas preguntas son esenciales cuando hacemos este primer contacto para, obviamente, la persona esté consciente cuál va a ser la forma de trabajo desde la terapia cognitivo-conductual. Ustedes tienen que aferrarse a sus lineamientos. Ojo, no ser inamovibles. Me refiero a utilizar las herramientas de la TCC, ¿no? A utilizarlas, a aferrarnos a las herramientas, a la técnica, para que en este caso, pues se le invite a la persona, si es muy insistente en que busca una constelación familiar, bueno, aunque no lo crean, para eso también eh, se, se estudia, y de hecho, quien creó todo esto de constelaciones familiares, Hellinger, fue un psicoanalista. Sí, también creó a partir del psicoanálisis esta variante. Pero sí es importante que tú le replantes, no, mire, yo trabajo con pensamientos automáticos, con creencias centrales, vamos a trabajar si está generando respuestas adaptativas o desadaptativas, pero yo no trabajo con este tipo de terapias. Entonces, o tú le invitas a que se adapte, a que se dé la oportunidad de conocer el ATCC, o le invitas a que busque a una persona que dé este tipo de prácticas, ¿no? No sé si te ayude, Marta. Sí, profe, muchas gracias. Vale. Sí, esto sería importante, creo que es muy importante lo que mencionó su compañera, porque desde el primer contacto nosotros preguntamos si estuvieron en terapia, ¿no? Resulta que de pronto, pues no hicieron clic, sin embargo, duraron mucho tiempo con su antigua psicólogo, o estaban más forzados porque los llevó la pareja, la mamá, el papá, y finalmente ellos decidieron buscar por su cuenta, ¿no? Entonces, sí son importantes estas dos preguntas, aunque sea por el contacto por WhatsApp, que es como normalmente yo lo hago. Pregunto si conocen el motivo o la causa por la cual decidieron acercarse a terapia y si tomaron terapia. Y si dicen que no, no hay problema. Pero si dicen que sí, preguntamos si recuerdan cuál fue el modelo, el enfoque que llevaban y por qué dejaron de llevarlo, ¿no? A veces es por una cuestión de que los dieron de alta o ellos se sintieron mejor o pensaron que ya estaban bien y dejaron de ir, no sé. Pero sí es importante conocer los antecedentes sobre si ya tomaron, qué enfoque y cómo lo llevaron a cabo, y finalmente por qué se dieron de alta o renunciaron a las sesiones o definitivamente ya no quisieron ir, ¿vale? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Yo creo Adelante, Gis. buenas noches, gracias. Mi pregunta no es tanto como del tema, pero si no se me olvida. ¿Cómo sería cuál es la evaluación adecuada para saber que ya puedo dar de alta a un paciente? Muchas gracias, Gisela. Eh, Normalmente, y ocupo la palabra normal, nosotros tenemos, dependiendo el motivo de consulta, vuelvo a insistir que el primer contacto es esencial. Hay personas que llegan buscando sesiones por una cuestión de ruptura de pareja, ¿sí? Entonces, una ruptura de pareja, dependiendo, fíjense cómo hay muchas variantes. Una ruptura de pareja, dependiendo el tiempo, la vinculación,
que tenían con esa pareja, vuelvo a redundar, tenían, no es lo mismo llevar 3 años que 3 meses, no es lo mismo llevar 2 meses que 10 años, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos una variante. Eh, no es lo mismo un noviazgo, o sea, no es lo mismo a que estuvieron 3 años de novios a que llevan 3 años de casados. Y no es lo mismo que lleven 3 años de casados que tengan 2 hijos. ¿Sí? No sé si me sigan. Hay un montón de variantes que nos van indicando probablemente el grado de dificultad al que nos vamos a enfrentar con la situación. Entonces, con una pareja, una chica, un chico llega por una ruptura que llevaba 1 año, 2 años con la pareja, muy probablemente en 4, 6, 8 sesiones vamos a poder ver progresos notables, ¿no? Ya desde la primera sesión a la siguiente sesión, vamos a ver a la persona en su cara, en su rictus, más tranquila, más serena, igual más elocuente, ya más tranquila. Y entonces en la segunda, en la tercera la vemos completamente íntegra, ya la vemos con una lógica, con un control de sus pensamientos, con un manejo de sus emociones. Y a la cuarta sesión vemos que ya maneja el contacto cero, que no, que sí, le duele y que todavía llora, pero ha tomado decisiones importantes, ¿no? Desde ahí ya vemos nosotros el progreso. Si después de 4 o 5 sesiones la persona sigue, por ejemplo, en una depresión, sigue y cuando está en la sesión sigue llorando, sí, sigue desgarrándose, sigue emanando muchas heridas, mantenemos esas sesiones, ¿no? Entonces sí es muy importante, digo, hay muchísimos factores, pero en verdad quiero que tengan una idea clara de cómo manejar precisamente estas variables tan significativas, de cómo vemos progresos en las personas, ¿no? En el caso de la ansiedad, sí suele ser bastante tardado en mi experiencia, ¿eh? Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad generalizado, hay pacientes que tengo más de 1 año, pacientes que hemos trabajado primeramente cada semana, a veces hasta 2 veces por semana, y después se fue espaciando a 15 días o 20 días, 15 días, 20 días, ¿sí? Obviamente en 1 año lo vamos a ver ya sea 12 veces o 24 veces, ¿no? Por ejemplo, que serían 24 sesiones. Pero son casos un poco más tardados que otro tipo de situaciones o motivos que lleven a terapia, ¿no? En el caso que yo les exponía de una ruptura de pareja, hay personas que 4 o 6 sesiones se recuperan, al menos en ese aspecto se sienten nuevamente fortalecidas y es cuando nosotros decimos, ya te veo mejor. Obviamente recuerden que es colaborativo todo. Ya te veo mejor. ¿Qué quieres decidir? Nos vamos a 15 días, nos vamos a 20 días, nos vamos una vez al mes o cita abierta. Serían como lo que le vamos a exponer. Y el paciente también lo sabe, ¿no? Hay pacientes que dicen, no, no, quiero seguir continuando cada semana, ¿no? Ah, ok. Porque hay muchas cosas que todavía no hablo. Ah, ok, perfecto. Hay pacientes que dicen, no, sí, ya me siento mejor cada 15 días. Ahí, en definitiva, cuando llegamos a coincidir, paciente y terapeuta, no, me siento muy bien, yo ya la veo, ya lo veo muy bien. ¿Qué le parece si nos vamos a cita abierta? Perfecto, ¿no? Y sí, llega a haber una recaída, no sé, después de 2, 3 meses nos vuelven a buscar nada más para una situación en específico y ahí está, ahí termina nuestra relación, ¿no? Pero sí hay muchísimos factores, al menos dependiendo el motivo, la causa, la razón, el grado de profundidad de esta situación y obviamente las herramientas con las que cuente la persona. Entonces, no te puedo decir así claramente, pero al menos 4, 6, 8, 12 sesiones. Pero en el caso de ansiedad, sí, de trastorno de ansiedad generalizado, donde encontramos fobia, donde encontramos estos pensamientos de muerte, donde encontramos estos pensamientos hipocondriacos, sí se llega a alargar más, ¿no? Al menos 12, 16 sesiones, pero sí es importante que ustedes sean muy perceptivos. Yo siempre llevo mis libretas, ahí llevo mi registro. Aparte llevo un carnet donde yo llevo también mis registros
y voy haciendo anotaciones. Y por ejemplo, aquí se los comparto. Sí, entonces yo llevo registros que me van permitiendo ver la evolución del paciente. Y con base a ellos también voy tomando decisiones sobre si vamos pausando o vamos espaciando la sesión. ¿Vale? ¿Sí te respondo tu pregunta, Gis? Sí, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? ¿No? Ok. Bueno, como les comentaba, sí considero que lleven importante, lleven un carnet. No solamente es por el registro de las fechas, aquí tengo un pequeño apartado donde yo hago mis anotaciones específicas que tomo de mis anotaciones principales para mantener la línea, obviamente tratar de recordar la mayor cantidad de información para poder ir manteniendo el progreso de los temas que se están trabajando, ¿no? Cuando al inicio llegaban con a flor de piel, con la emoción hacia el papá, la mamá, después de 5 sesiones ya hablan del papá y de la mamá de una manera muy tranquila, muy amena, incluso hablan de estar tranquilos ya, que la relación empieza a ser más tranquila, más serena. Nos damos cuenta que hay un progreso, que hay una evolución. Y esto obviamente eh, permite ver que la terapia está funcionando, ¿vale? Bueno. Entonces, regresando a nuestra guía, tenemos la cuestión de cómo vamos a intervenir una ansiedad. Son muchísimas herramientas, voy a tratar de darle la mayor cantidad posible. Por ahí también les envié un libro completo para que le echen un ojo. Igual en el primer taller vimos algunas herramientas, algunas son parecidas o son las mismas, como es este caso del diagrama de conceptualización cognitiva basado en fortalezas, ¿no? ¿Qué es este diagrama? Me parece que se los envié, si no, ahorita acabando la sesión me comentan, sino para que se los vuelva a reenviar. Y precisamente vamos a basarnos en las herramientas que tiene el paciente. Esto es importante que ustedes sepan identificarlo, con qué herramientas cuenta el paciente, ¿sí? Hay pacientes muy analíticos, muy reflexivos, que desde que les empezamos a proponer, desde que empezamos a configurar escenarios, ellos van solitos, van depositando, van generando estrategias, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que basarnos, apoyarnos en esas fortalezas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. El padre le motiva a nunca rendirse y su hermano mayor, pese a tener una discapacidad, salió adelante. ¿Cuál es la situación? Un chico, un joven, terminó con la novia, lo corrieron del trabajo, renunció del trabajo, dejó la escuela y siente que el mundo se le cae encima, ¿no? Siente mucha angustia, mucha ansiedad. Bueno, nosotros vamos a ponerle este esquema. Recuerden que este es un formatito que le damos y vamos a empezar a llenarlo con él, ¿no? A ver, ¿quién te motivaba a no rendirte? No, pues mi papá. Ah, ok. El papá le ponía, ¿no? A ver, mi papá me decía, no te derrotes, tú puedes, échale ganas, ¿no? Y el hermano, ¿no? El hermano tiene una discapacidad física y entonces, pero él sigue estudiando, él sigue trabajando, él sigue saliendo con amigos. Entonces, esas son sus fortalezas, ¿sí? Que vamos a ir reforzando. Es importante reforzar lo positivo, las herramientas que podemos utilizar para afrontar las situaciones, ¿no? Entonces ahí le ponemos, soy capaz de hacer lo que me propongo, soy valiente y determinado. Recuerden que esto es como la flecha hacia abajo que vimos en el primer taller, la flecha hacia abajo. Bueno, este taller implicaría también ocuparla, pero para las fortalezas. Y lo que vamos a fortalecer es los conceptos, ¿sí?, positivos que tiene nuestro paciente. Seguimos con la flecha hacia abajo. Si me propongo hacer algo, voy a lograrlo. Aunque a veces tenga miedo de hacer algo, sé que mi valentía es mayor. Aunque tenga miedo, debo continuar hasta el final, ¿sí? Entonces, cuando una persona, lo que le genera ansiedad, por ejemplo, es un nuevo proyecto, una nueva relación, una nueva vida, precisamente vamos a buscar en todas esas herramientas que él posee esta motivación. Aquí yo tengo una diferencia con respecto a la motivación como el elemento eje para incentivar a una persona.
¿Por qué? La motivación suele ser efímera. Yo me baso más en los hábitos, en todo un trabajo de hábitos. ¿Por qué? La motivación requiere mucha energía, muchísima energía. El hábito no. El hábito requiere muy poca energía. La motivación requiere fuerza de voluntad. El hábito no requiere fuerza de voluntad. La motivación puede ser efímera. El hábito es permanente. ¿Sí? Entonces, si nosotros generamos, le enseñamos al paciente a construir, a generar nuevos hábitos, porque ojo, todos tenemos hábitos, algunos favorables, algunos desfavorables. Ejemplo, el hábito de hacer del baño con la tapa arriba, ¿no? Es un buen hábito, ¿no? ¿Por qué? Porque no ensucio la tapa del baño, ¿no? Un mal hábito sería, pues, hacerme pipí encima de la taza del baño, ¿no? De este asiento. ¿Sí? Eso sería un mal hábito, buen hábito. Hay hábitos que entonces, que si son buenos, nos van a generar bondades y hábitos, obviamente, que si son malos, pues nos van a generar dificultades, ¿no? No me gusta utilizar la palabra malos, pero me refiero a ellos con esta diferencia, hábitos que nos generan beneficios y hábitos que no. Entonces, en este diagrama de fortalezas, aunque se evoque a la motivación, yo les voy a invitar a que ustedes utilicen la formación de hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Pensar de manera positiva es un hábito, sí. Y aquí viene el eje, ¿no? Porque normalmente se activa el pensamiento automático basado en nuestras creencias sobre situaciones catastrofistas y terribles, ¿no? Pues ahí es la situación de que esto es automático, es un hábito pensar de manera derrotista, terrible, catastrofista. Es que todo va a salir mal, es que yo no puedo, es que, ¿cómo creen que se va a fijar en mí? No me van a dar el empleo, soy poca cosa. O sea, recuerden que todo esto es una forma de pensar y puede ser, se debe o puede ser debido a un hábito en la forma de pensar, ¿sí? Pero bueno, regresemos a nuestro diagrama, a nuestro diagrama de conceptualización y siguiendo la línea hacia abajo, la flecha hacia abajo, bueno, una vez que le empezamos a notar al paciente todas estas bondades, estas herramientas, ahí le doy continuidad. Nos quedamos en, si me propongo hacer algo, voy a lograrlo. Aunque tenga miedo, debo continuar hasta el final. Hacer las cosas aunque tenga miedo, ¿no? Y vamos a buscar ejemplos en su vida personal donde demostró que tenía la voluntad, la entrega para salir adelante, ¿no? Él nos platica, fui líder de un grupo para una exposición. Ok, sacó adelante esa exposición. Seguimos con la línea con la flecha hacia abajo. Creo que puedo hacerlo sin estar ansioso porque era una exposición, pararse frente a la gente y salió bien esa exposición. Por lo tanto, la conclusión a la que llega, siguiendo nuestra flecha hacia abajo, consigo lo que me propongo. Segundo ejemplo, una persona me busca una confrontación física. Entonces, yo en lugar de responderle igual de la misma manera agresiva, me controlé y traté de dialogar o de mantener la situación sin una confrontación física. Seguimos con nuestra flecha hacia abajo, soy valiente y determinado, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar en la historia del paciente momentos en los que se han afrontado, en los que han afrontado la ansiedad, en los que han afrontado situaciones donde ha habido mucha ansiedad de manera avante, ¿no? Que han salido librados de la situación, ¿sí? Sin caer en la evitación. Recuerden que una de las consecuencias más notables es cuando una persona tiene ansiedad, es evitar, ¿sí? Entonces, tengo que exponer, me da ansiedad, ya no voy a la exposición. Esa chica me gusta, la voy a invitar a salir, pues no la invito porque me di media vuelta y me fui a casa, ¿no? Hay un buen trabajo, pero hijos, no me lo van a dar porque no lo valgo, soy muy malo y nunca fui a entregar mi currículum o no lo mandé. ¿Sí? Entonces, una de las consecuencias más notables de una persona con ansiedad es la evitación, ¿vale? Este esquema ya se los había compartido, pero si no me recuerdan y se los vuelvo a enviar al grupo. Bueno,
¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, ok. ¿Qué otra herramienta vamos a trabajar con personas con ansiedad? Vamos a trabajar con tarjetas de afrontamiento. Recuerden que esto también ya lo vimos con este tipo de tarjetas, ¿no? Aquí les voy a poner varios ejemplos para que ustedes puedan irlos aplicando, puedan ver la técnica, ¿no? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es esta ansiedad? Creo que mi novia quiere terminar conmigo porque no me considera suficiente. Mm, bueno, aquí aclaro, si vemos que la pareja muestra desinterés, ya no tiene las mismas respuestas que antes, digamos, hay evidencia, la situación sí implicaría que hay una preocupación, pero no ansiedad, ¿sí? O sea, aquí hay que ser muy claros que sí, hay situaciones donde hay evidencia que nos lleva a preocuparnos, pero en donde no hay evidencia, no habría motivo para la preocupación, ¿sí? ¿Por qué remarco esto? Bueno, porque en la respuesta diríamos, es que nunca me ha dicho que quiere terminar conmigo, o no me ha dicho nunca me ha dicho nada por el estilo. No tengo evidencia de lo que yo estoy pensando, más que diciendo de lo que yo estoy pensando, ¿no? Obviamente, si la novia, el novio se nos empieza a desaparecer, deja de llamar, deja de mensajear, oh, esa es evidencia. Entonces sí podemos tener esta preocupación, pero ojo, la preocupación todavía no llega a ese grado de ansiedad. ¿Cuándo es ansiedad? Cuando de la nada mi novia me va a dejar. ¿Por qué? Pues porque no valgo lo suficiente, porque no soy bueno para ella, porque va a haber personas más guapas que yo. Y yo ya estoy elaborando todo este escenario catastrofista y terrible. Es que no valgo nada. ¿Cómo puede andar alguien conmigo? Eso es un pensamiento de ansiedad. Sí, hay que tenerlo claro. Y aquí quería remarcarlo y darle esa claridad, porque si hay evidencia, obviamente nos tenemos que preocupar. Digo, preocupar en el grado en que podamos hacer algo. O sea, si veo que de repente mi novia me deja de mensajear, me empieza a cancelar nuestras salidas, nos dejamos de ver, bueno, yo le pregunto directamente, oye, ¿pasa algo? No, no pasa nada, ok, ¿no? Pero sí está pasando algo, ¿no? Si hay evidencia que puede corroborar que algo está cambiando. Pero de la nada, si todo está bien, si nos vemos, si nos hablamos, si nos mensajeamos, si todo va fluyendo y que yo empiece a generar este tipo de pensamientos, bueno, podemos hacer este tipo de tarjetas en donde es que mi novio me quiere terminar. Bueno, y nosotros tenemos que respondernos con este tipo de cuestionamiento. Pues nunca te ha dicho eso, nunca te ha mostrado que realmente quiere terminarte, nunca ha insinuado, no, su conducta dice que quiere estar contigo. Y esto es muy importante también, porque una cosa son las palabras y otra cosa son las conductas. Recuerden que la conducta siempre va a hablar más que las palabras. ¿Sí? Las conductas son claras, las palabras no. Entonces, utilizamos este tipo de tarjeta de afrontamiento. Vamos a ver otra situación ocupada en estas tarjetas de afrontamiento. ¿Cuál es la preocupación? Si no entro a estudiar a la UNAM, mi vida se terminó y todos se van a burlar de mí, ¿no? Este es un tema bastante interesante porque hay muchos jóvenes que entran en crisis cuando realizan sus exámenes para la UNAM precisamente, que estudiaron en cursos, que se prepararon por años y no logran entrar o no logran entrar a la carrera que quieren, ¿no? Y de pronto sienten que el mundo se les viene encima, sienten que ya no tiene sentido andar por la vida o estudiar o hacer una vida, ¿no? Incluso ha llegado a haber situaciones donde pues han decidido terminar con su vida. Entonces, ¿cómo hacemos esta ficha? Bueno, ¿cuál es mi respuesta cuando llega este pensamiento? Recuerden que todos estos son pensamientos. Si no entro a estudiar a la UNAM, mi vida se terminó. Voy a ver, saco mi tarjetita o en mi celular, ahí la tengo y la pongo a ver. Aunque no entre, la vida continúa, ¿no? Muchas personas no entran a estudiar a la UNAM y son muy buenos o son especialistas en su área o celebridades en su área.
no he visto que se burlen por ello, ¿no? No es de que haya página oficial de burlese porque no entraron a la UNAM, ¿sí? Y viene aquí este razonamiento muy interesante. ¿Es muy difícil entrar? Claro que es muy difícil entrar. Por cada lugar que hay disponible, hay a lo mejor 100, 200, 300, 500 personas aspirando a ese lugar. Por lo tanto, a veces, aunque cubras el requisito del puntaje, pues no entras porque ya se llenó, porque ya todos los otros 100 que entraron, pues cubrieron el mismo requisito que se les pedía, ¿no? Entonces, es importante estas tarjetas de afrontamiento. Está la preocupación que genera la ansiedad, qué respuestas tenemos con evidencia para contrarrestar la fuerza de la ansiedad. Esto se los había platicado mucho en casos cuando la persona con ansiedad empieza a pensar que se va a morir. Sí, preocupación. Si me da ansiedad en la calle, me voy a morir y nadie va a hacer nada por mí. Es un pensamiento, una preocupación de una persona con ansiedad. Y nosotros le empezamos a generar estas respuestas. Bueno, ¿desde hace cuánto te sientes así? Desde hace 2 años. Ok. ¿Cuántas veces te ha pasado esta situación en donde empiezas a generar este pensamiento? Uy, no, como 30 veces. Ok. O sea que en 30 veces en las que tú, cuando estás en la calle y te da ansiedad y dices, me voy a morir, pues no te has muerto. No, pues obvio no, dice, no. Ah, bueno. ¿En cuántas de esas veces se te paralizó el corazón, te dio un paro cardíaco? No, pues en ninguna. ¿En cuántas de esas 30 veces te dio una parálisis cerebral? No, pues en ninguna. ¿En cuántas de esas 30 veces te dio un colapso y te desmayaste? No, pues en ninguna. No sé si me sigan, ¿sí? La persona actúa bajo el pensamiento de la ansiedad, pero al momento en que nosotros le ponemos estas respuestas racionalizadas, análisis y evidencia, basados en la evidencia, estamos contrarrestando la ansiedad. Entonces la persona va a aprender estas respuestas. Sí, cuando me siento así no es que me vaya a morir. Cuando me siento así no es que me vaya a dar un paro cardíaco. Cuando me siento así no es que me vaya a dar un derrame cerebral. Cuando me siento así no es que me voy a morir. Está aprendiendo estas respuestas y eso contrarresta, por ejemplo, un ataque de ansiedad. Por eso tenemos que ser muy perceptivos, tener esa escucha para saber entonces en qué momento la ansiedad se está presentando, para encontrar las respuestas con evidencia adecuadas para afrontar dicho momento, ¿no? Sí, una persona que no quiere salir a convivir con alguien, a los amigos, a la calle, al cine, donde sea, es porque dice, ¿qué tal si me da un ataque de ansiedad ahí, ¿no? Y todos me van a ver, me van a juzgar o van a decir que estoy loco o loca, ¿no? Y bueno, precisamente nosotros vamos a presentar la evidencia de que no es así. Para eso son estas tarjetas de afrontamiento. Vamos a contrarrestar los efectos de estos pensamientos que generan estas respuestas desadaptativas. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ninguna, profesora. Muchas gracias, Kiss. Bueno. Una más de estas tarjetas de afrontamiento. Ustedes pueden hacerlas o inclusive aplicarlas ahí en terapia. A lo mejor no como una tarjeta de afrontamiento, pero sí se ponen a planteárselo por escrito al paciente, ¿no? Es importante que si ustedes ven que el paciente lo requiere, sí lo hagan por escrito, ¿no? A veces en el juego verbal ayuda mucho, pero sí, es importante que lo hagan por escrito o al menos se lo muestren, mira, pues esto, si es en línea, pues obviamente que se lo muestren o que se lo compartan para que la persona se anime a estar apuntando. Es muy importante que la persona haga sus propios apuntes de todas estas técnicas. Situación, ¿no? El maestro entró al salón y ni siquiera me saludó. Y entonces yo pienso a pensar, no, pues le caigo mal al maestro, a lo mejor se enojó conmigo, está molesto, a lo mejor porque comí ayer en su clase. Y fíjense cómo empiezo a generar
a generar estos pensamientos, ¿sí? Terribles, no, no, a lo mejor me va a reprobar ya para que entro, si entonces se va a portar mala onda conmigo, empiezo a generar todos estos pensamientos. El maestro no ha dicho nada, solamente entró al salón y se fue a su salón directo, no saludó a nadie, ¿no? Entonces nosotros le contrarrestamos precisamente para afrontar esta situación. ¿Qué le decimos al paciente? Pues puede que el maestro esté pensando en otras cosas, ¿no? Puede que a lo mejor venga preocupado, tenga sus propios problemas, venga ahí con alguna situación encima y no solamente venga así saludando a los alumnos y alumnas, ¿no? ¿Qué le damos de respuesta? Pues puede que esté pensando en otras cosas, ¿no? Ya le platicamos, oye, no. Fíjense cómo la ansiedad puede ser bastante, no es el concepto como tal, pero sí puede ser muy egocentrista. El ansioso de pronto cree que todo gira a su alrededor, que todo es hacia él y para él. ¿Sí? Eh, Otra respuesta no quiere decir que haya hecho algo malo, ¿no? A lo mejor viene serio, a lo mejor no lo vio, porque también suele pasar, ¿no? Que no nos ven las personas y nosotros por aquí saludándolas y la persona así como volteando a otro lado, ¿no? Ah, ok, bueno, pues a lo mejor ni siquiera te vio, entonces, ¿por qué molestarte, no? Y aquí viene una respuesta bastante interesante y práctica, ¿no? No tomárselo personal, ¿no? O sea, uno puede llegar a saludar a todos y de todos los que saludes, a lo mejor uno te saluda, ¿no? Esto se ve mucho en el transporte público, se suben al transporte público en estas carros que se llaman combis y uno dice buenos días, ¿no? Y a lo mejor de los 10, 12, 14 pasajeros, uno o dos dicen buenos días. Ah, perfecto, ¿no? Y no entramos a este carro y decimos, gente amargada, ¿por qué no me saludó? No es seguro, tienen sus problemas, pero pues, uno llega aquí educado. O sea, fíjense todo lo que generamos por tomárnoslo personal. Y digo, no quisiera irme más allá, pero inclusive aunque sea familia, ni siquiera es personal, ni siquiera es porque seamos nosotros, ¿no? Digo, pongo un ejemplo rápido, las relaciones entre papá, hijo, mamá, hijo. eh, Recuerden que los padres tienen sus propias heridas, sus propias situaciones, sus propias cuestiones, ¿no? Y a lo mejor siempre somos el que aparece, que nos regaña, que nos dicen, y pues a lo mejor nunca fue personal, simplemente el padre o la madre tenían sus propias cuestiones, ¿no? Algo que sanar y trabajar desde hace mucho, pero finalmente nosotros lo hacemos personal. Y creo que este lineamiento pertenece mucho al pensamiento estoico. Precisamente no es tomarnos lo personal, no son las cosas, sino cómo permitimos que esas cosas o situaciones nos afecten como aquel que tiene la fobia social, esta ansiedad social, bueno, eh, está bajo la creencia de que todos lo miran, de que todos lo van a juzgar, de que todos lo van a señalar, ¿no? Cuando, aunque fuera así, va a depender de cómo nosotros queramos tomarlo. Esto no anula la realidad, ¿eh? Esto no anula la realidad, sea lo que sea, porque no podría definirla, pero esto no anula la realidad, pero sí que gran parte de lo que nosotros vivimos corresponde a nuestra percepción de las cosas, a qué es lo que vemos. Recuerden que casi siempre no vemos lo que creemos, creemos lo que vemos. Pero hasta ahí se los dejo, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Ok, vemos. Normita nos comenta, una vez que se realizan esas tarjetas de afrontamiento, ¿cuál es la forma de dar seguimiento al progreso logrado? Muchas gracias, Normita. Muchas gracias. Esta pregunta es muy importante. Las tarjetas, pues va a depender obviamente de las situaciones que vaya presentando nuestro paciente. El paciente puede traerlas como recordatorios. Ya en este caso, pues decimos que pues, las traen en fotografía ahí en su celular para que las recuerden cuando se confronten estas situaciones, ¿no?
digamos que la persona tiene estas situaciones en la escuela. Bueno, pues va con su celular y cuando empieza a volver a experimentar esta ansiedad, bueno, saca sus respuestas, ¿no? Sus recordatorios de cómo va a afrontar las situaciones. Esto, al volverse una práctica, va a empezar a disminuir los grados de la ansiedad. Recuerden que nosotros manejamos una escala subjetiva. Le preguntamos a nuestro paciente del 0 al 100, donde 0 es nada y el 100 es todo o mucho, ¿dónde se encuentra tu ansiedad? La persona dice, no, pues en 50, 60 está mi ansiedad. Pongo un ejemplo con mayor precisión. Eh, Esta persona le tiene miedo a las arañas. Ok. Cuando estás en tu casa eh, y estás viendo una película de vaqueros, tu ansiedad, entendiendo por 0 que es poco o nada y 100 que es mucho, ¿en dónde se encuentra tu ansiedad? Y la persona nos dice, no, pues como en 30, 35. Ah, ok, ok. Estando en tu casa, en la sala de tu casa, y de pronto ves una araña que está en la pared, donde 0 es poco o nada, y donde 100 es mucho, ¿en dónde se encuentra tu ansiedad? Y el paciente nos dice en 80, 85. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, eh, estas escalas son subjetivas para que podamos medir la ansiedad de las personas, ¿no? Cuando le preguntamos al paciente del 0, donde 0 es nada o poco y donde 100 es mucho, eh, cuando sales a la calle, ¿en dónde se encuentra tu ansiedad? No, pues en 100. Ah, ok, ok. Estando en tu casa, pensando en que tienes que salir, donde 0 es nada o poco o nada y donde 100 es mucho, ¿en dónde se encuentra tu ansiedad? En 50, 60. Ah, ok. Entonces estamos viendo que la persona, el simple hecho de pensar que tenga que salir ya le genera ansiedad. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes aprendan a manejar estas escalas porque nos va a permitir ver el grado de afectación del paciente hacia el paciente con respecto a su ansiedad. Eh, si el simple hecho de pensar que tiene que salir dispara su ansiedad a 60, 70, obviamente cuando esté fuera va a estar al 100% de su ansiedad. ¿Sí? Obviamente después del tratamiento, después de aplicar estas tarjetas, el registro de pensamientos diarios, de sensibilización sistemática, al paso de las semanas, le seguimos preguntando. Recuerden que son nuestros medidores, son nuestros indicadores. Después de 4 sesiones, 5 sesiones, ya vemos al paciente más repuesto y le preguntamos del 0, donde el 0 es nada o poco, al 100 que es mucho, cuando estás en tu casa pensando que tienes que salir, ¿en dónde se encuentra tu ansiedad? En 40, 30. Ah, ok. Nosotros teníamos registrado que ese mismo hecho hace unas semanas atrás estaba en 60, ¿no? Entonces se redujo la mitad a la mitad la ansiedad que siente al pensar en salir. Y le preguntamos, ¿y cuando sales a la tienda o cuando sales a la escuela o cuando sales a trabajar, entendiendo que 0 es poco, nada y 100 es mucho, ¿en dónde se encuentra tu ansiedad? No, pues se encuentra en 85, en un 80, en un 70. Ah, ok. Estamos viendo una disminución de la intensidad de la ansiedad. Lo ideal es que cuando esté en casa, sentado en su sala, pensando en que tiene que salir, sea lo mínimo, a lo mejor un 10, un 20% del 60 que sentía en casa, nada más. Es un gran progreso, es un gran avance. Y de cuando tenía que salir, cuando sí salía, el 100% bajar a un 60, un 50% es un gran progreso. Por eso va a ser muy importante que ustedes manejen este tipo de escalas. Yo lo manejo del 0 al 10, ¿no? Del 0 al 100, pero el 100, del 0 al 100 permite quizás mayor precisión, pero bueno, ahí va a depender realmente de cómo ustedes quieran hablarlo, donde pues 0, 0 decimos que es nada, pero también podemos decir que es poco o nada, ¿no? Y donde 100 es mucho. O sea, nuestra escala es nada, poco, mucho. ¿Sí?
Esto nos permite tener una idea acerca del grado que está experimentando nuestro paciente, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto a todo esto? No, profe. Vale, vale, muchas gracias. Vámonos a la última tarjeta de afrontamiento. Eh, Esto, bueno, quería mencionarla porque la comida sí es una situación importante. Muchísimas gracias, Normita. ¿Por qué? Porque precisamente cuando una persona empieza a experimentar ansiedad, empieza a consumir mayor cantidad de alimentos, ¿no? A veces utilizamos justificaciones como es que se va a desperdiciar, de que me haga daño a que se tire a la basura, es que cuesta mucho y acabamos comiéndonoslo. Y esto puede deberse precisamente a la ansiedad, ¿no? Entonces, cuando se presente la necesidad de estar comiendo permanentemente, recuerden, y pongo este ejemplo mucho, los alumnos durante periodos de evaluaciones empiezan a comer más, precisamente porque están bajo el estrés, ¿no? Están bajo ese momento de estrés que los lleva a la ansiedad, la preocupación que los lleva a la ansiedad. Entonces, muchas personas lo siguen haciendo, por ejemplo, cuando están en una ruptura de pareja, cuando hay un duelo familiar, cuando están en depresión. O sea, fíjense todos estos trastornos, estas situaciones que van llevándonos a estar en una comelona permanente. Y lejos de consuelo que puede darnos la comida, pues vienen las afectaciones, ¿no? Gastrointestinales, no solamente gastritis, colitis, otros problemas quizás más severos, entre ellos la obesidad. Entonces, bueno, sí es importante tener en cuenta que en gran parte el comer sin un control puede deberse a la ansiedad, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta pequeña tarjeta, pero recuerden que cada caso es diferente, cada situación tiene sus variables, que aunque hay similitudes, hay pequeñas, grandes diferencias, ¿no? Como les mencioné al inicio de esta clase, que esas pequeñas variables van a llevarnos a estrategias totalmente diferentes, ¿no? Entonces, si la persona dice, tengo hambre, ¿no? Tengo que decirle no a la comida de más. Ok, ¿qué es lo que nos respondemos? ¿Se desperdiciará en la basura o en mi cuerpo? De cualquier manera se va a desperdiciar. O sea, ya sea que no la comamos y nos haga daño o la tiremos, de todas formas se va a desperdiciar. Si le echamos al bote, bueno, pues hay que echarla mejor al bote, ¿no? O hay que dársela a un perrito, no sé, pero no utilizar la comida como un aliciente, como un consuelo a las situaciones de ansiedad que estemos afrontando. ¿Sí? Bueno, aquí hay otra más, pero bueno, esta no la vamos a saltar porque básicamente es cuál es la situación, algo que estoy afrontando, algo que no sé, terminé con una pareja. Bueno, ¿cuál es la tarjeta de afrontamiento? Volver a la pista, o sea, volver a la rodada, volver al movimiento, volver a la acción. ¿Sí? Digo, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros tomamos ese control sobre la comida, bueno, podemos volver a encaminarnos a otro tipo de situaciones como hacer ejercicio, como a lo mejor tener alguna actividad, no sé, ¿no? Pero bueno, la leemos. Si como algo de más, no lo he echado a perder. O sea, no he regado mi proceso, no es el fin del mundo, es solo una recaída. Hay que volver a la pista, o sea, hay que volvernos a conectar, hay que volverle a echarle ganas. No sigas comiendo, no tiene sentido, es mejor parar ahora que permitirse comer más. ¿Sí? Este tipo de motivaciones, en este tipo de tarjetas, digo, bueno, eh, hay que ver la practicidad y obviamente corresponde también a los hábitos culturales. En Estados Unidos obviamente tiene una mayor eficiencia porque están muy acostumbrados ellos a este tipo de trabajos escritos, a toda esta presentación física de motivación o de recordatorios. Nuestra cultura no tanto, ¿no? Ahí sí tengo mis reservas, pero bueno, si pueden aplicarlo,
Si pueden aplicarlo con el paciente, pues adelante, ¿no? Si pueden realmente generar que tenga estos recordatorios en el teléfono, adelante, ¿no? Pueden ser muy útiles, pero sí recomiendo que sea el paciente que tome sus propios apuntes. Ya sabrá cómo los colocará, cómo los creará, ¿no? Para nosotros es muy práctico y muy claro, obviamente muy preciso este tipo de tarjetas, pero recuerden que también tiene que ser en colaboración con nuestro paciente. Eh, Vámonos a otra herramienta más. Registro de pensamientos diarios. Recuerden que nosotros ya les proporcioné en el primer taller que les dimos cuál es el registro de pensamientos diarios. Ahorita voy a poner una captura nada más para que lo recuerden. En el eje de los pensamientos diarios están los pensamientos automáticos, precisamente porque al ser automáticos no tenemos un control total de ellos y que sin duda traen consigo las creencias intermedias y las creencias centrales, ¿no? Por eso nosotros siempre preguntamos, bueno, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Y recuerden que este pensamiento automático no es que sea en sí mismo palabras, pueden ser imágenes, pueden ser recuerdos. ¿Sí? Entonces esto se activa, es lo primero que viene a mi mente cuando me enfrento a una situación. Ejemplo de situación, mi novio me termina, me despiden de un trabajo, tengo que lidiar con mamá o papá, o de pronto mamá enojada me habla y ¿qué es lo primero que viene a mi mente? ¿Sí? ¿Qué es lo primero? Son palabras, imágenes, recuerdos, ¿qué es lo que pasa en ese momento, en esa situación? Y bueno, como les mencioné, pues es algo que ya habíamos trabajado, pero aún así lo ponemos para tener una idea más precisa. Eh, Nosotros vamos a invitar a nuestro paciente a identificar, evaluar y responder a esos pensamientos automáticos. Esto es fundamental para que ustedes le enseñen al paciente, una vez que identificamos este pensamiento automático, evaluarlo y responder. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Al evaluarlo, vamos a contrarrestarle fuerza si es un pensamiento que nos genera ansiedad y vamos a traer una estrategia de afrontamiento en la respuesta. ¿Sí? Ahí les había puesto este esquema. De hecho, este creo que sí también se los compartí. Ahí se los mandé en Word, me parece, para que ustedes lo pudieran llenar. Ahí puse una situación, voy rumbo a la ciudad de Puebla y de pronto se poncha una de las llantas. Pensamiento automático, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí? Qué mala suerte. Desde que nosotros le enseñamos al paciente a detectar así, este es un pensamiento automático, desde ese momento también vamos a poder regular las emociones que genera ese pensamiento automático. Y si es un pensamiento automático que nos genera ansiedad, vamos a poder contener, vamos a poder regular la ansiedad. Sí, esto va a ser clave para el tratamiento de un paciente con ansiedad. ¿Sí? Pensamiento automático, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Qué mala suerte. Yo sabía que algo iba a salir mal. Fíjense, creo que esta me gusta más, esta frase me gusta más. Ya sabía o yo sabía que algo iba a salir mal. Sí, sí, no es que a mí no me puede salir nada bien. Desde que yo ya tengo este pensamiento, es porque tengo una creencia. ¿Cuál es mi creencia? Nada me sale bien. Haga lo que haga, lo planeé como lo planeé, a mí todo me sale mal. Esto es un pensamiento automático y recuerden que todo pensamiento automático nos lleva a experimentar emociones de enojo, tristeza, frustración y obviamente son los detonadores de la ansiedad. Entonces, por eso nos salimos, por eso tenemos estas fobias, por eso tenemos todas estas situaciones que acrecentan la ansiedad, ¿no? ¿Y por qué es importante llevar este registro? Porque va a permitir generar una respuesta adaptativa, ¿sí? Hay personas que cuando entran en estas situaciones lo que intentan es controlarse, ¿no? La respiración.
Se sienten que, chin, se ponchó la llanta y se orillan y empiezan siente que les falta el aire porque entran en este ataque de ansiedad y lo que quieren intentar o lo primero que intentan es, voy a respirar, ¿no? Recuerden que por ahí les enseñé un método muy específico de respiración, que es diafragmática, qué es lo que se tiene que respirar, cómo se tiene que respirar. Y esto es fundamental para ayudar a contener el desborde de la ansiedad, ¿sí? Y obviamente las consecuentes emociones que traen consigo los pensamientos automáticos. Lo primero, antes que todo, respiración, contracción muscular y osos polares. Esta triada de herramientas son fundamentales para ustedes, ¿sí? Entonces la persona respira por la nariz, pero recuerden que lo que se infla es el estómago. Cuenta mentalmente durante 5 segundos, 4 o 5 segundos, cuenta y después expulsa el aire suavemente como si soplara. Entre más lento expulse el aire, mejor. Y lo hace por grupos de 4 a 5 respiraciones. Puede hacer, no sé, 4 o 5 juegos de estas respiraciones y los síntomas, la mayoría de los síntomas van a disminuir considerablemente, ¿no? Y obviamente si el paciente detecta este pensamiento automático, ya sabía que algo iba a salir mal. ¿Y cómo sabías? O sea, tú mismo ponchaste la llanta, no. Entonces, ¿cómo sabías que iba algo? Pero es que a mí siempre me va mal. Bueno, eh, ¿por qué? ¿Con qué evidencia aseguras que a ti siempre te va mal? O sea, tú desgastaste la llanta, tú hiciste ese bache en el piso, o cómo tú provocaste que esa llanta se ponchara, ¿no? Cuando nosotros le empezamos a cuestionar de esta manera, lo que se invita es el debate ante la evidencia y la creencia. Lo que se está invitando es que el paciente derribe esta creencia de mala suerte, de karma, de que así me pasa siempre, para contrarrestar la carga emocional que implica un pensamiento automático. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Ya, profe. ¿Sí me escucha? Sí, sí, muchas gracias. Una pregunta. ¿Cuál es el protocolo a seguir después de que una persona ya tuvo un ataque de ansiedad? O sea, como por ejemplo si me busca un paciente después de haber tenido un ataque de ansiedad, ¿qué es lo que yo debería de hacer o cómo debería de actuar? Gis, ¿verdad? ¿Fuiste tú la que preguntó, Gis? Sí, profe. Ah, ok. Muchísimas gracias. Eh, Esto va a ser muy importante. Es muy difícil porque me ha tocado en ocasiones de manera presencial que nuestro paciente nos escuche cuando está atravesando un ataque de ansiedad. Es muy difícil. Por eso el ejercicio de respiración, contracción y osos polares tiene que hacerse en la primera sesión y se le invita al paciente a que lo haga todos los días, 2 o 3 veces al día, para que cuando venga el ataque de ansiedad, sea automático esta respuesta. No sé si me sigan. Así que, ¿cómo vamos a contrarrestar estos pensamientos automáticos? Bueno, con lo automático de la respiración, de la contracción. O sea, la persona en cuanto empieza a sentir los primeros cosquilleos de la ansiedad, porque hay un previo, ¿eh? Puede ser un cosquilleo en la mano, puede ser de repente un pensamiento, puede ser algo que indique que sobreviene un ataque de ansiedad. Cuando la persona empieza a sentir la mínima señal de ataque de ansiedad, a ver, me paro, me siento y empiezo a respirar. Me paro, después de respirar, empiezo contracción muscular y estoy no pensando en osos polares. Sí, ese ya es su protocolo, ese ya es como
como su protocolo automático ante la mínima señal de un ataque de ansiedad. ¿Sí? Es muy difícil durante el momento en que atraviese la persona el ataque de ansiedad que nos escuche. Es muy difícil. Algunas personas hasta se enojan o pueden responder agresivamente, ¿no? Es como cuando nos dicen, tranquilízate, ¿no? Cuando estamos bien enojados, tranquilízate tú, "Ay, no me digas que me tranquilice, y no me digas que me calme". Bueno, es algo parecido, ¿eh? Entonces la persona que está en su confusión, que está ensimismada, le es muy difícil. Entonces, precisamente nuestra intervención tiene que ser a la primera señal de ansiedad. Cada persona que padece ansiedad sabe cómo inician estos ataques de ansiedad, saben cómo, ¿no? Voy a poner una analogía. eh, las personas que padecemos migraña, cuando empezamos a ver pequeños puntitos blancos, así, obviamente por el cansancio de la luz, cuando empezamos a ver puntitos blancos así pequeñitos, sabemos que en cuestión de 5 o 10 minutos nos va a dar un ataque de migraña. Se nos va a empezar a nublar la vista, vamos a perder la visión y va a venir el dolor de cabeza. Entonces, cuando empezamos a ver estos puntitos blancos, ¿no? Me tomo mi pastilla. Y si se llega a dar la migraña, si empiezo a perder un poco la visión, va a ser lo mínimo y después va a disminuir. Es lo que nosotros pretendemos con una persona con ansiedad. Precisamente la prevención y la intervención al menor resquicio, la menor señal de ansiedad. Y esto le va a permitir tener esto como un protocolo. Que haga sus ejercicios de respiración, que haga contracción muscular, que no piense en los polares. Y bueno, recuerden que hablamos también de la desensibilización sistemática, ¿no? El hecho de estar exponiéndose, la exposición en vivo ante el objeto ansiógeno que nos provoque ansiedad, ¿no? Puede ser una persona, un lugar, una situación. Entonces lo hacemos de manera gradual. Esto lo daremos yo quizá en otro taller. Bueno, ahorita les comparto cuál va a ser el próximo si están animados. Eh, y precisamente esto nos va a permitir que la persona empiece a tener control sobre su ansiedad. Esos serían nuestros protocolos, ¿sí? Cuando ya está el ataque de pánico, el ataque de ansiedad, es muy difícil intervenir, pero pueden llegar y tocarlo del hombro a la persona para hacerle que se desconecte de su cuestión de estar ensimismada, a hablarle suavemente. En mi caso, cuando estamos en plena sesión, en vivo, eh, guardo silencio y solamente les digo, tómate tu tiempo, tómate los minutos que necesites. Ya la persona está en su situación, pueden pasar 5, 10, 15 minutos, ya después empieza a bajar su ataque de ansiedad y dicen, ay, discúlpeme, no te disculpes, esto es un lugar seguro, no te preocupes, es un lugar seguro, tú puedes estar aquí, no pasa nada, ahorita vamos a hablar de qué detonó tu ataque de ansiedad, vamos a procurar de revisarlo para ver por qué no. Entonces, estos serían, los protocolos se aplican desde la primera sesión, desde el primer momento que notamos que tenga ansiedad y que se le invita. Si la persona llega a estos ataques de ansiedad después de que ya se le enseñaron todas estas herramientas, bueno, es porque no los practica, los ha dejado de lado, no les da la importancia o el valor que merece. Y tenemos que estárselo recordando al paciente para que no lo olvide. No sé si respondo tu pregunta, Gisela. Sí, profe, muchas gracias. ¿Gracias? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? ¿No? Bueno. Entonces va a ser muy importante ese trabajo con estos pensamientos automáticos, identificarlos, evaluarlos y responderlos. Recuerden que el pensamiento trae estas cargas emocionales que son realmente los que nos van a llevar a una conducta, a una respuesta eh, adaptativa o desadaptativa, ¿no? Entonces por ahí, bueno, este ejemplo se los había enviado. ¿Y por qué es importante?
Porque la persona ha generado sus propios recursos, sus propias herramientas, pero como no tiene el registro, se le olvida cómo afrontó situaciones anteriores. Se le olvidó cómo lo manejó, cómo lo llevó a cabo. Entonces, al llevar este registro, el paciente no se le va a olvidar tan fácilmente. Entonces, echamos mano de todo este bagaje que ha hecho el propio paciente para revisar las respuestas adaptativas que le llevaron a manejar de la mejor manera o de la manera favorable su ansiedad. ¿Vale? Y bueno, para ir cerrando nuestra clase, vamos a enseñarle a decatastrofizar, ¿no? Que es un término ahí un poco rebuscado, pero bueno, eh, y que ya lo habíamos platicado, ¿no? En otro taller, el continuum cognitivo, que es muy importante enseñarle al paciente cómo trabajar. Le mandamos esta hoja, esta plantilla, cómo trabajarlo para reducir el grado de algo tan terrible que el paciente está pensando a algo manejable, ¿sí? Algo terrible a algo manejable, ¿no? Le preguntamos qué es lo peor que podría pasar. ¿Sí? Y recuerden que hacemos este ejercicio, ¿no? Para que lo terrible pase a muy malo o normal. ¿Qué tan probable es que suceda esto? Por ejemplo, lo que les había comentado es que me va a dar un ataque al corazón. ¿Qué es lo peor que te podría dar si te da un ataque de ansiedad? Es que me va a dar un ataque al corazón. ¿Qué tan probable es que te suceda esto? Del 0 al 100%, ¿qué tan probable? Pues yo digo que un 60%. Ah, ok. Y es cuando intervenimos con la pregunta de las evidencias. ¿Te ha pasado? No, pues de 30 veces que me han dado ataques de pánico, ni una sola vez me han dado un paro cardíaco. Entonces no tienes evidencia para asegurar que hay probabilidad de que te dé un paro cardíaco. ¿Sí? Estamos derribando, estamos contrarrestando este argumento que tenía a partir de la creencia. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vamos a enseñarle al paciente a contrarrestar? Así como le preguntamos qué es lo peor que te puede pasar, también le preguntamos qué es lo mejor que podría suceder. Y obviamente la clave de esta pregunta es remarcar lo positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ser lo peor que te podría pasar si te da un ataque de pánico en la calle? No, pues, ¿qué es pues, que me dé un paro cardíaco? ¿Qué es lo mejor? No, pues no veo nada bueno. No te haría más sensible, a lo mejor podrías enfocarte al paisaje, a lo mejor podrías contemplar una vez que pase el ataque, podrías contemplar con mayor sensibilidad las cosas. Y dice, pues a lo mejor, y eso es bueno o muy bueno. No, pues es bueno. Entonces, lo estamos sacando de algo tan terrible, lo estamos pasando a algo bueno. Y le preguntamos, ¿qué tan probable es que suceda esto del 0 al 100? Ah, pues que después de que pase el ataque de pánico me sienta relajado y me sienta sensible y pueda apreciar las cosas de mejor manera, a lo mejor un 50%. Ah, ok. ¿Y es un 50% real? Sí. ¿Por qué? Porque sí puede suceder. Y que te dé un paro cardíaco en las 30 veces que has tenido ataques de pánico no ha pasado una sola vez. ¿Sí? Y bueno, aquí se los pongo en la escala. Vamos a pasar de lo terrible a algo normal o algo bueno o muy bueno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cambiamos el pensamiento catastrófico por uno con mayor grado de realidad para el paciente. Aquí lo quise remarcar. Vamos a cambiar estos pensamientos catastrofistas que son la fuente de las ansiedades por un pensamiento con un mayor grado de realidad para el paciente, su realidad del paciente. Y ese sería el propósito de nuestra intervención. ¿Sí? Cuando las personas, por ejemplo, es que si salgo a la calle me voy a morir.
No, no te vas a morir. A lo mejor te vas a sentir mal o incómodo, pero no te vas a morir. Ah, ok. Pero si sales, a lo mejor si vas a ese paseo, pues lo vas a disfrutar. Ah, ok. Entonces sí, sí es bueno, muy bueno que se salga el paseo. Vas a disfrutar, vas a convivir con tus amigos, sí, pero ¿qué tal si me muero? Bueno, ya comprobamos con evidencia que no te has muerto, que no te ha sucedido un paro cardíaco, que no te ha dado un derrame cerebral. No, pues sí, ya lo comprobamos. Bueno, entonces vamos a pasar de lo terrible a lo mejor algo malo, normal o bueno. Y esto es muy importante para una persona con ansiedad. Cuando empieza a dejar de terribilizar su vida, cuando ha dejado de terribilizar su realidad. Y recuerden que la línea es, no son las cosas que pasan, sino cómo, cómo las tomamos nosotros. No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿No? Bueno, con esto estaríamos cerrando nuestra cuarta clase, nuestro curso de la ansiedad y la TCC. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias, Kiss. Estaríamos cerrando nuestra última clase. Ah, adelante, Gis. Gracias, profe. No sé si todavía tenga tiempo, pero Sí, adelante, adelante. es que tiene tiempo que he estado leyendo un poquito de lo que es bueno, lo que ya hice en sí la terapia cognitivo-conductual y manejan mucho el tema de ay, se me acaba de este, análisis funcional de la conducta. Entonces quería saber si me puede explicar un poquito, porque pues bueno, leo el texto, pero realmente no, todavía no llego a comprenderlo muy bien. Claro, Gis. Igual que la resolución de problemas que nos mencionaba su compañero, este tipo de tendencia también pertenece a la terapia cognitivo-conductual de tercera generación, pero básicamente es la esencia de la TCC. ¿A qué voy? Eh, lo que busca la TCC es que haya esa funcionalidad, que podamos seguir nuestra vida trabajando, subiendo, bajando con la ansiedad o el trastorno que tengamos. La pretensión el propósito es que haya una funcionalidad, que sigamos en movimiento. Sí, ese es un eje de esta terapia que busca que no nos detengamos, que no afecte este trastorno al grado en que nos paralice o nos mantenga en casa o nos mantenga postrados esta situación. Entonces, este análisis va a implicar la reflexión y este debate para contrarrestar la evitación o la parálisis que puede causar, por ejemplo, la ansiedad. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere este análisis funcional, el que no dejar de estar en movimiento a pesar de tener ansiedad, a pesar de tener depresión, a pesar de tener otro trastorno. Y para eso obviamente está la intervención del terapeuta, donde va a ir precisando que mediante este análisis permita al paciente reconocer que puede ser totalmente funcional sin caer en esta parálisis o esta evitación de su propia vida. Ya me quedó más claro, muchas gracias. De nada, Jesús. Un favor más, si me ¿sí? explican. ¿Tiene alguna sugerencia de bibliografía para pacientes con autoestima baja? Pacientes con autoestima baja. Eh, sí, sí, lo reviso, pero básicamente, de hecho, hay unos cursos, se les voy a recomendar. Y bueno, aprovecho también para comentarles que voy a aperturar la TCC y la depresión.
Se empezaría este lunes en 15 y lo haría un poquito más tarde para que tengan oportunidad las personas que se inscriban de llegar a él. Va a ser a las 8. Sí, a las 8 de la noche me parece, lo puse, ahorita lo checo. Ahorita les comparto el flyer para ver si se animan. Sí, sí, déjame checarlo, Gis. Igual hay bibliografía o cursos o talleres donde se hable el trabajo, la autoestima desde la TCC, porque ahí se trabajan la autoimagen, el autoconcepto, la autovalía, este conjunto de percepciones para, obviamente, trabajar la percepción de la autoestima. A grandes rasgos, así te lo pongo, Gis, autoestima, el yo real del yo ideal. Entre más corta esté la distancia del yo real del yo ideal, el autoestima sube. O sea, me estoy dando valor. Entre más lejos esté el yo real del yo ideal, el autoestima baja. Me estoy dejando de dar valor. Si digo, a grandes rasgos te pongo este esquema, pero es importante entender estas distancias, ¿no? De este yo real, del yo ideal, ¿no? Del que idealizamos y cómo conforme nos acercamos, por ejemplo, es que yo quiero ser abogado, ¿no? Y estoy ya estudiando en la universidad y estoy en quinto semestre. Ok, entonces te vas acercando a tu yo idealizado. Tu autoestima sube. O es que, estoy saliendo con esa chica o ese chico que me gusta, ya salí, lo invité a salir, ok, entonces me estoy acercando a ese yo idealizado que sale con esta chica o chico, ok, me estoy acercando a mi yo idealizado, mi autoestima sube. Con los mismos ejemplos, eh, es que yo quiero ser abogado, pero hijos, no puedo, el trabajo, la pareja, hijos, cada vez lo veo más difícil, entonces mi autoestima baja. eh, Hijos, no me atrevo a invitar a este chico o chica con el cual quiero salir. No, es que nunca va a aceptar salir conmigo. ¿Para qué le digo? Si nada, me voy a pasar vergüenzas. Entonces, ahí empieza a abrirse la brecha y la autoestima baja. Y de todos modos, deja, reviso esta bibliografía y estos cursos y te lo comparto, Luis. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? No, bueno. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Les voy a compartir el link de las diapositivas. Todavía hay más información, todavía hay muchísima más información. Entonces se los comparto para que ahí puedan echarle ojo. Igual les comparto más al rato el link de esta grabación para que estén revisando y obviamente les hago la cordial invitación para este taller nuevo que voy a abrir de la depresión y la TCC. Sería en 15 días a partir de hoy. Ahí por si se animan, ojalá se animen para darle continuidad. Igual serían 4 sesiones, el mismo costo, todo esto para seguir ampliando los conocimientos sobre la TCC. Es enorme, aunque muchas herramientas se repitan, aunque muchas de estas técnicas también se vayan repitiendo, se van a aplicar con cierto grado variable en cada uno de los trastornos y obviamente espero que se animen a participar, ¿vale? Les agradezco mucho, Normita, Marta, Gis, Edith y Alfredo que tuvo que salirse. Muchísimas gracias, Gis, sí, claro, claro, por supuesto, ahorita les envío el link del flyer para que ahí se le echen una revisada. Y obviamente yo los invito ahí para que puedan inscribirse. De todo corazón les agradezco mucho, mucho por permitirme ya con este segundo curso. Digo, yo sé que hay muchísima información, trato de darle la mayor cantidad, pero es imposible, ¿no? Para no saturarlas y no crear mucha confusión. Les agradezco mucho. En un ratito más les empiezo a enviar ok, ok, Edutin y Udemy, pueden checarlas, muy buenas, ahí pueden tomar varios cursos. Ahorita igual les comparto los links, también se los comparto. Eduteam y Udemy y Centros de Integración Juvenil, también tomé algunos cursos ahí. Ahí son de manera gratuita. Eduteam está un poquito, digo, entre comillas, más caro. Hay cursos desde 400 en adelante. Y Udemy hay cursos con promoción a veces desde 200 pesos, muy buenos y completos. ¿Vale?
Ahorita les comparto los links para que se animen igual a checar mucha de esa información. Y bueno, bibliografía queda pendiente también. ¿Alguna otra duda, pregunta? Nada, solo agradecer. Muy buena información. Muchas gracias, Gis. Muchísimas gracias. Al ratito les proporciono su reconocimiento y obviamente ojalá se animen a apuntarse al siguiente curso de TCC y depresión. ¿Vale? No, Va que gracias. va, profe. Muchas gracias. Gracias, Marta. Hasta luego. Hasta luego, Gis. Muchas gracias. Gracias, Edith. Muchísimas gracias. Gracias, Normita. Gracias por haber estado en el curso.